la palabra de nuestro Dios una semana más. Los invito a estar orando para que el Señor sea guiando todo lo que podamos estar aprendiendo, estudiando el día de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia que se derrama, Señor, a diario hacia nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque podemos tenerla, porque por medio de ella podemos conocerte, porque sabemos, Señor, que tú utilizas, Señor, la utilizas para poder trabajar en nuestro carácter, Señor, aplicándola, Señor, por medio de tu Espíritu que habita en nosotros, Padre. En esta hora, Señor, confiando, Señor, en que eres tú el que hace la obra en nosotros, Señor, te pedimos que nos seas ayudando, Señor, que sea iluminando nuestro entendimiento a estas verdades, Señor, que quizás son verdades que hemos escuchado antes, Señor, pero que somos demasiado buenos, Señor, para olvidarlas, Señor. Muchas veces, Señor, entendemos estas verdades solamente intelectualmente, Padre. Te pedimos, Señor, que nos seas ayudando, Señor, a realmente amarlas, a deleitarnos en ellas, Señor, y a por sobre todo vivir, Señor, estas verdades, Señor, tener vidas, Señor, congruentes, Señor, con lo que decimos creer, Padre. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos para que los ayude, Señor, a que en este tiempo puedan estar concentrados, Señor, en lo que tú quieres entregarles, Padre. Oro por mí también, Señor, para que sigas trabajando, Señor, en mi entendimiento de la porción que vamos a estudiar, Señor, y también me sea ayudando, Señor, a hablar, Señor, de manera clara, Señor, de manera fiel, Señor, a lo que tú ya has revelado, Señor, en tu palabra. Te pedimos esto, Señor, y agradecemos, Señor, por este tiempo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Quisiera partir este sermón invitándolos a pensar en algún momento en sus vidas en que quizás hayan sido avergonzados. Yo estaba pensando en algún momento de mi vida y bueno, he sido avergonzado en algunos momentos de mi vida, pero no quise traer quizá una anécdota porque eran demasiado avergonzosas. Por eso los invito a ustedes a pensar en un momento en su vida en que hayan sido avergonzados, en donde quizás incluso hayan sufrido algún tipo de menoscabo, o incluso en algún momento en su vida, si es que le ha pasado, en algún momento en que se hayan sentido humillados. Quizás todos hemos pasado por algunos momentos así en mayor o menor medida, ¿verdad? Y creo que estamos de acuerdo en que a nadie le gusta ser humillado. A nadie le gusta que lo humillen, ¿verdad? No es algo agradable. Yo buscaba algunas definiciones de lo que significa ser humillado o la humillación. Definiciones en cualquier parte. Decía que la humillación es pasar por una situación en la que su dignidad sufre algún menoscabo. Es cualquier tipo de acto que denigre públicamente o personalmente a un ser humano. Obviamente la definición es negativa. A nadie le gusta que lo humillen, ¿verdad? Y esto pasa en un plano, podríamos decir, horizontal. Nosotros, incluso la sociedad, no solamente hablando de la iglesia, la sociedad no quiere que las personas sean humilladas, no busca eso, es reprobado por la sociedad, no solamente en un ámbito cristiano. Eso ocurre en un plano horizontal, entre persona y persona. Pero si lo llevamos a un plano vertical, entre Dios y nosotros, entre la humanidad y Dios, podemos estar de acuerdo también en que la humanidad se encuentra, ¿verdad?, de manera general, en rebeldía contra Dios. Y frente a Dios, la humanidad es indigna. Creo que estamos de acuerdo que frente a Dios la humanidad es indigna debido a su condición de rebeldía, a su condición de pecado. Por lo tanto, la humanidad en cierta medida es merecedora de vergüenza delante de Dios, es merecedora de cierta manera de humillación, porque es la condición que tiene el corazón del hombre, un corazón indigno, un corazón que se revela ante Dios. Y por otra parte tenemos a Dios, que es el ser único y completamente perfecto, es completamente digno. Si podríamos buscar la definición de dignidad, es Dios, ese es Dios. Por lo tanto, si hay alguien que no debiera ser humillado, ese es Dios. Es Dios. Por un lado estamos nosotros, ¿verdad?, en una posición de indignos, en una posición de vergüenza delante de Dios, y está Dios, que es un ser completamente digno y que si hay alguien que no debiera ser humillado jamás, es Él. Y sin embargo hemos estado viendo, y ya está mucho más latente, semana tras semana, en que nos encontramos con Jesús, con el Verbo encarnado, con el Hijo de Dios,
humillándose al tomar forma de siervo, a estar en la condición de hombre y a estar dispuesto a ser obediente hasta la muerte en la cruz. Y nos acercamos hacia allá. Y Jesús está sufriendo la humillación. El Dios encarnado se humilló. Esa es una realidad. El Dios encarnado se humilló. Y es fuerte si es que lo pensamos así, porque yo acabo de mencionar que si es que hay algún ser que no debiera ser jamás humillado, ese es Dios. Y aquí estamos viendo al Verbo encarnado, al Dios encarnado, humillándose. El Dios encarnado se humilló. Y en este punto, y creo que esto ya lo que acabo de decir quizás no es una verdad nueva para ustedes, pero quisiera preguntarles qué significa para ti o qué significa para nosotros la humillación de Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué realmente significa cuando yo voy al Evangelio de Marcos y leo estos últimos capítulos o cualquier evangelio, leo estas porciones y veo que Jesús se humilló? ¿Qué significa para mí? El creyente, ¿cómo debiera responder a esto? Es algo que obviamente el cristianismo le hace mucho énfasis porque es algo clave, es algo fundamental en todo lo que creemos y en toda la revelación que se encuentra en las Escrituras. Ok, ustedes dicen, quizás he visto hartas veces la pasión de Cristo y quizás cuando pienso en la humillación, el sufrimiento de Jesús, algo gráfico se me viene eso. Ok, estamos viendo eso mismo acá, estamos viendo las Escrituras que son inspiradas por Dios. ¿De qué manera respondo a eso? ¿De qué manera, qué significa, qué significado tiene la humillación de Jesús? ¿Cómo mi vida refleja o cómo afecta mi vida esa verdad? Que el Dios encarnado se humilló. Estamos en el punto, en el Evangelio de Marcos, y la semana pasada veíamos, el hermano Walter nos exponía a Jesús siendo enjuiciado, ¿verdad? Y bueno, el hermano Walter nos decía que en la última porción el llamado era, él nos exponía el llamado del Evangelio, el llamado del Evangelio que se exponía cuando Jesús aquí estuvo enfrente a Pilato, y podíamos reconocer en este texto que Jesús es el Rey de los cielos y que él fue enjuiciado, que fue sentenciado a morir, pero no de manera porque sí, sino que él decía que fue enjuiciado y sentenciado a morir en lugar del pecador para que los creyentes, para que tú y yo hoy seamos perdonados al creer en él, ¿verdad? Y visitamos un texto en un encuentro de Jesús ¿verdad? Con Pilato, veíamos ese juicio, y ahora los juicios ya han terminado. Nos vamos a encontrar en que los juicios por parte de los judíos, por parte de los romanos, ya finalizaron. Ya Pilatos ya hizo todo lo que tenía que hacer, tuvo de cierta manera una lucha interna, ¿verdad? Pero las decisiones ya están tomadas. Las multitudes ya gritaron un nombre y ese nombre no era Jesús. Ya es un hecho que Jesús sería crucificado. De hecho, el texto que se terminó de ver la semana pasada terminaba con eso en Marcos capítulo 15, versículo 15. Marcos 15, versículo 15. El texto terminaba así: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. ¿Para qué? Para que fuese crucificado. Ya es un hecho, Jesús va a ser crucificado. Y bueno, llama la atención que el Evangelio de Marcos, y en verdad en general los evangelios, no detallan tan en profundidad los dolores físicos que sufrió Jesús. Si bien, obviamente, en los evangelios la parte que más se detalla son estos últimos días de Jesús, obviamente, pero no se detalla, no se da un nivel de detalle tan específico en cuanto a los sufrimientos físicos, sino que aquí se vio de cierta manera este encuentro con Pilato, se ve la humillación, se ve la burla, de cierta manera se nos muestra más que nada la depravación humana al rechazar a Jesús, Y eso es lo que nos va a mostrar Marcos aquí, un retrato que nos muestra la humanidad humillando a este rey. El sermón del día de hoy yo le titulé La humillación del rey. Es por eso que comencé haciéndoles pensar un poco acerca de lo que significa ser humillado. El sermón del día de hoy le titulé La humillación del rey. Y vamos a ver dos puntos principalmente en Marcos capítulo 15, del versículo 16 al 21. Vamos a ver cómo este rey, en medio de la humillación, enfrentó la vergüenza. Y luego vamos a ver cómo este rey, en medio de la humillación, salva. La humillación del rey. Y bueno, voy a repetir la pregunta que quizás les hice y que quisiera que pudiéramos tener en mente durante todo este pequeño
trozo de las Escrituras porque es más bien breve, es que, bueno, vamos a leer un texto narrativo, algo que sucedió y qué significa eso para tu vida, hermano. ¿Qué significa esta humillación que vamos a estar leyendo en Marcos? Voy a leer del versículo 16 al 21. Y la palabra de nuestro Dios dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, les desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. No sé si están de acuerdo conmigo, pero lo que acabamos de ver es una escena humillante. Y más aún considerando al personaje principal que estamos viendo aquí en el texto. Es una escena completamente humillante. Vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué cosa? En medio de la humillación, enfrentando la vergüenza. ¿Y quiénes van a ser los encargados en este punto de la historia en humillar de esta manera a Jesús? Van a ser los soldados. Y comienza el versículo 16 diciéndonos eso. Dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. El texto nos muestra a Jesús siendo llevado dentro del atrio. Hay que notar que desde ya hace unos versículos más atrás, podríamos decir incluso desde el jueves por la noche, porque aquí ya estamos el viernes por la mañana, desde el jueves por la noche Jesús no ha dejado de ser conducido, llevado, enviado, traído, como un cordero que es llevado al matadero. Aquí el texto nos dice: los soldados le llevaron dentro del atrio. Jesús ha permitido que se le tratara como un cautivo que está siendo pasado de un lugar a otro lugar, y permitirá que sea avergonzado y humillado. Y el texto anterior, justo el versículo anterior, terminaba con Jesús siendo azotado. Y ahora a estos soldados no les basta con azotar a Jesús, sino que van a preparar, de cierta manera, tenían preparado algo más especial para él. A pesar de que la espalda de Jesús ya podía estar lacerada, a pesar de que él ya se podía estar de cierta manera desangrando por las heridas que tenía, lo más probable es que en este punto el cuerpo de Jesús ya haya estado bastante magullado o hinchado, porque también el texto anterior decía que ya le habían golpeado, además de haber sido azotado. Ahora estos soldados van a decidir que este sufrimiento del Hijo de Dios no solamente va a ser un sufrimiento quizás físico, sino que lo van a humillar y van a montar de cierta manera un espectáculo, una parodia. Yo leía en algunas partes que decían era esto, que vamos a ver ahora, una parodia, un espectáculo humillante a Jesús, y es por eso que el versículo 16 nos plantea a estos soldados, ¿qué cosa? Atrayendo a gente, convocando, dice el texto, a toda la compañía. La compañía, bueno, este término se puede ocupar a veces para referirse a una cantidad de soldados, que eran alrededor de 600 soldados. Una compañía constaba de 600 soldados. Y bueno, es lógico pensar que en la época que estaban acá, en estas celebraciones, ¿verdad? En la Pascua, y como ya hemos mencionado, como el nacionalismo se encontraba por las nubes, normalmente los romanos que hacían enviaban un contingente mayor, ¿verdad?, a Jerusalén. Y lo más probable es que había muchos soldados en esa época en Jerusalén. No sabemos si es que eran exactamente 600 soldados los que se convocaron aquí, pero eran muchas personas que vinieron a presenciar este espectáculo. Y esto comienza con qué cosa, con cambiarle la ropa a Jesús. Del versículo 17 dice: y le vistieron de púrpura. Otro evangelio, al narrar este mismo acto, dice que le pusieron un manto escarlata, y lo más probable es que haya sido la capa típica del uniforme de los romanos. Y aquí en Marcos se dice que era púrpura porque lo más probable es que era una capa vieja, una capa media descolorida que le pusieron en la espalda ensangrentada a Jesús, y es por eso que era púrpura. Y no es coincidencia que el color púrpura era el color de la realeza. Es por eso que le ponen esta capa a Jesús para montar este espectáculo, y le ponen además, para acompañar esa capa de la realeza, una corona tejida de espinas, le dice el texto.
con la intención, los soldados, con la intención de imitar, ¿verdad?, esta corona de laurel que ocupaba el César, eh, hacen esta corona tejida de espina y se la ponen en la cabeza. Lo más probable es que se la ponen con fuerza, ensangrentando de paso la cara de Jesús. Y el Evangelio de Mateo nos añade que además de eso le pasan una caña en su mano derecha, le ponen una vara en su mano derecha, hacían reflejar, o sea, asimilando eso a un cetro de un rey. Esa es la humillación que están haciéndole Jesús acá. Es una completa burla al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente se limita esta burla de los soldados a ponerle una corona o a vestirlo de púrpura, sino que comienzan a rendirle honor, dice el texto. Versículo 18. Comenzaron luego a saludarle: salve Rey de los judíos. ¿Cuántas veces nosotros quizás nos hemos enfadado cuando alguien se burla de nuestras creencias, ¿verdad? Al intentar burlarse de la manera en que adoramos a nuestro Dios. Aquí está el Dios encarnado y lo están haciendo frente a él. Y se comenzaron luego a saludarle: salve Rey de los judíos. Ese era un saludo típico que se hacía al emperador: salve César emperador. Y estos hombres cambian las palabras y dicen: salve Rey de los judíos. Están burlando del Hijo de Dios y de su condición. Y llama la atención que quizás en sí lo que están diciendo no es incorrecto. Obviamente lo están haciendo de una manera completamente incorrecta, se están burlando, pero es curioso identificar que estos hombres estaban burlando de él porque creía ser el rey y era el rey. Estos hombres estaban burlando de la condición de humillación de este hombre que estaba semi muerto ahí. ¿Por qué? Porque no iba a ser capaz de salvar a su pueblo, y precisamente este rey estaba haciendo eso. Salve Rey de los judíos. Eso era lo que estaba haciendo Jesús ahí. Muchos también plantean aquí que no solamente se estaban burlando de Jesús, sino que estos romanos se estaban burlando en última instancia de todo el pueblo. Este es el rey de los judíos, este es el rey que se supone los va a liberar, este es el rey que los va a liberar del imperio romano, este es el tipo de rey que quieren ustedes. Salve Rey de los judíos. La violencia y el sadismo que tenían estos soldados está yendo en aumento, ¿verdad? Y el versículo 19 dice que luego de eso comenzaron aquí a golpearle y a escupirle. 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. La manera en que están los verbos en el texto original, en este versículo, indica que comenzaron a hacer esta acción una y otra vez, y otra vez, y otra vez. De cierta manera se nos viene a la cabeza quizás casi como si estuvieran haciendo una fila y le golpeaba a uno, luego él le escupía, luego le reverenciaba, y luego pasaba otro y le golpeaba, le escupía y le hacían reverencia una y otra vez. Y esto, mis hermanos, era completamente necesario que ocurriera así. Y esto es lo que el mismo Mesías había anunciado, que le tratarían de este modo. Jesús había dicho que al Mesías le iban a escarnecer, le iban a azotar, le iban a escupir y le iban a matar. Y esto es lo que está sucediendo así. El Rey de Reyes y Señor de Señores siendo humillado, y esto recién está comenzado. Sabemos que el clímax de esta humillación y del sacrificio glorioso de nuestro Señor va a acontecer en el Calvario. Jesús aquí está siendo humillado. Y nuevamente traigo a nuestra mente la pregunta: ¿qué implica esto que estamos leyendo aquí para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo debiéramos responder a esta humillación? Y creo que quizás alguien que no conoce al Señor, lo primero que pensaría al leer esto, o nuevamente, al ver esto quizás en una pantalla grande, es sentir lástima, ¿verdad? Quizás alguien ve esto, lee esto y siente tristeza, siente lástima. Y les hago otra pregunta: ¿eso es lo que tenemos que sentir nosotros al leer estos textos? El Espíritu Santo inspiró este texto y quiere que hoy día nosotros lo podamos leer para que simplemente tengamos lástima por Jesús. Quiero que leamos Isaías 53. Creo que la semana pasada leyeron un trocito y bueno, lo hemos visitado bastante en verdad mientras estudiamos el Evangelio de Marcos. Pero estoy convencido de que este texto nos da la clave para poder responder bien ante la revelación de Dios. Esta es la palabra de Dios y Dios está hablando acá. Y nosotros tenemos que responder en adoración y de cierta manera.
Y creo que este texto nos guía para saber lo que realmente significa este texto para los creyentes y para la humanidad. Isaías 53, de los versículos 3 al 7. Y voy a hacer quizás algunos énfasis específicos. Dice el texto, dice, despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es lo que estamos viendo en Marcos de manera, ¿verdad? Literal. Pero miren lo que sigue diciendo el texto en Isaías 53, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Fue molido, nos encontramos en Marco con un Jesús molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos quienes nosotros nos descarriábamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros, hermanos. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí vemos, mis hermanos, así, a un Mesías profetizado, un Mesías que va a venir, un siervo sufriente, ¿verdad? Pero este siervo está sufriendo, este siervo está siendo humillado por nosotros. Y es ahí en donde, a donde tenemos que llegar. Volviendo a Marcos, podemos entender que Jesús fue humillado en nuestro lugar. Y eso es clave, hermano. Eso es clave para la vida de un creyente. Jesús fue humillado en nuestro lugar. Este texto no está aquí para que simplemente tengamos lástima por Jesús, sino que este texto está aquí para que comprendamos el plan de redención. Está aquí para que creamos realmente que Dios es santo, que es justo y que la paga del pecado es la muerte. Está aquí este texto para que reconozcamos nuestra condición y para que también amemos a nuestro Salvador que tomó nuestro lugar. Yo le iba a pedir a Walter y a Daniela que pudiéramos cantar el glorioso intercambio y no les pude escribir en la semana y bueno, el Señor quiso que pudiéramos entonar esa alabanza y es eso, mis hermanos. Es eso, este texto está aquí para que amemos a nuestro Salvador que tomó nuestro lugar. Y está aquí también para que veamos el precio que se pagó para que nosotros hoy vivamos de una manera específica. ¿Por qué? Porque éramos nosotros, eras tú, era yo quien debía ser avergonzados por nuestros pecados. Y hoy podemos ir delante de Dios a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se tuvo que humillar para que hoy pudiéramos hacer eso. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Eras tú, era yo quien debía ser humillado. Un pastor exponiendo, hablando acerca de este texto, dice lo siguiente, decía, somos nosotros quienes merecemos que Dios nos escupa en el rostro por causa de nuestros pecados. Imagínate que a Jesús se le está escupiendo en el rostro y éramos nosotros, mis hermanos, es Dios quien debía escupirnos en el rostro a nosotros por nuestro pecado. Fue por nosotros que Jesús está haciendo lo que vemos en el texto, soportando lo que en verdad no tenía que soportar, para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre, para poder otorgarnos su justicia, para que fuéramos perdonados, para que tengamos la vida eterna. Era completamente necesario que Jesús fuera humillado porque tú y yo debíamos ser avergonzados, tú y yo debíamos ser humillados, mis hermanos. Es eso lo que está aquí en el texto. Y te pregunto, ¿no te hace esto, hermano, este texto quizás tomar con mayor seriedad el pecado? ¿No te hace quizás llenarte de agradecimiento? Este es nuestro rey. Este es nuestro rey, un rey que enfrentó la vergüenza que nosotros teníamos que haber enfrentado y la menospreció. La menospreció, ¿verdad? Y soporta la cruz por el gozo puesto delante de él. Este es nuestro rey, mi hermano. ¿Esto no te llena de gozo y de alabanza hacia nuestro Dios? ¿No ves la necesidad de recordarte estas verdades, esto que está en el centro quizás del Evangelio, la humillación de nuestro Señor? Esto es lo que tenemos que creer, esto es lo que tenemos que vivir. Tenemos un rey que en medio de la humillación enfrentó la vergüenza
en nuestro lugar. Y no solamente eso, sino que tenemos un rey que en medio de la humillación, en esa condición quizás que podemos ver aquí como de debilidad, quizás en un momento oscuro de la humanidad, incluso en ese momento él está salvando. Tenemos un rey que en medio de la humillación salva, un rey que salva. Veamos el versículo 20 y 21. Dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Jesús le cambian la vestimenta después de esta humillación, de esta burla, y ya va, ¿verdad?, en camino a la crucifixión. Y el tema es aquí que Jesús tenía que llevar su cruz. Como prisionero condenado a muerte, a Jesús se le exigía cargar su cruz. Y bueno, no podemos saber con certeza si es que era la cruz completa o solamente el travesaño horizontal, pero el tema es que si hubiese sido la cruz completa o solamente el travesaño horizontal, ya era un madero realmente pesado. Y tenía que llevarlo, este hombre condenado tenía que llevarlo al lugar de la ejecución. Y sin embargo, en el versículo 21 se nos plantea una situación. Dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Qué pasó aquí? El Evangelio de Juan nos dice que efectivamente Jesús llevó la cruz por una distancia. Y bueno, lo más probable es que finalmente por el estado en el que se encontraba su cuerpo debilitado, él ya se estaba desangrando de cierta manera por las heridas que tenía, lo más probable es que no pudo llevar la cruz de ese lugar hasta donde iba a ser crucificado. Así que los soldados tomaron a un hombre para que le ayudara. Y en verdad tiene todo el sentido el texto, porque si pensamos en un momento en todo lo que ha tenido que pasar Jesús hasta este punto, que todavía no ha sido crucificado, Jesús hasta el momento ha tenido que pasar por la traición de Judas, la agonía en el Getsemaní, el abandono de sus discípulos, la tortura, estos juicios, ¿verdad?, injustos, la negación de Pedro, los azotes, la sentencia a muerte, el maltrato, la humillación y la burla de los soldados. Ya es sorprendente saber que Jesús pudo cargar al menos un trecho la cruz, ¿verdad? Aquí los soldados toman un hombre y aquí el texto nos dice que su nombre es Simón de Cirene. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Lo más probable es que este Simón era un judío que no vivía ahí en Jerusalén, sino que había viajado para la fiesta, era un peregrino. Era un peregrino que había viajado para la fiesta. Y el texto a priori no nos da a entender que los soldados hayan elegido a este hombre por algo en específico. Y lo más probable es que los soldados hayan elegido a cualquier hombre y le hayan decidido, tú ven a ayudarle a Jesús, ¿verdad? A nuestros ojos esta lección puede parecer que no tenga ningún sentido, sin embargo, podemos reconocer aquí la mano invisible de Dios obrando de manera soberana, incluso en medio de todo lo que está aquí ocurriendo. Podemos ver a Dios usando de manera providencial, podríamos decirlo, las acciones de estos soldados, la maldad, el sufrimiento, estas intenciones pecaminosas de los soldados, Dios las utiliza finalmente para su gloria. Y es que el texto nos menciona que este hombre es el padre de Alejandro y de Rufo, y esa mención es media extraña porque Alejandro y Rufo no aparecen en ninguna parte del Evangelio de Marcos. Entonces para nosotros quizás no tiene mucho sentido, es como, ¿por qué Marcos me está diciendo que es Alejandro y Rufo? Y es que lo más probable es que Marcos lo menciona porque estas personas eran conocidas por los oyentes originales. Los que iban a leer el Evangelio de Marco probablemente conocían a Alejandro y a Rufo y le dicen, bueno, este hombre era el padre de Alejandro y Rufo. Recordemos que Marco escribió a creyentes gentiles que estaban en Roma. Entonces lo más seguro es que Alejandro y Rufo eran miembros de la iglesia en esa ciudad. Y bueno, quizás estamos yendo demasiado lejos con el texto, pero el hecho es que el apóstol Pablo, al escribir la carta de Romanos, al final de Romanos, al despedirse y mandar los saludos a los hermanos, ¿qué hace? Pablo saluda y menciona a Rufo y a su madre. Pablo en Romanos 16:13 menciona a Rufo y a su madre, que probablemente es la esposa de Simón. Y de este modo, mis hermanos, podemos quizás concluir que este hombre que cargó la cruz de Cristo, lo más probable es que haya llegado a conocer realmente a nuestro Señor, al igual que su esposa y sus hijos. Y esto nos puede servir de cierta manera de una ilustración de lo que ocurre en el Calvario, en la cruz, porque aquí en medio del sufrimiento de Jesús llevando su cruz,
Dios usa este sufrimiento para atraer un hombre hacia Él. Y es eso lo que ocurre en la cruz. En el mayor sufrimiento, en el momento más oscuro de la humanidad, Dios usa eso, Dios usa el sufrimiento de sus hijos ¿para qué? Para traernos a Él. Un Dios que salva por medio del sufrimiento de su Hijo. Y es de mucha bendición el poder visitar este texto y poder ver la manera en que nos habla acerca del sufrimiento, la manera en que Dios orquesta todas las cosas para su gloria. Normalmente quizás no nos gusta hablar mucho acerca del sufrimiento, pero sin embargo hemos visto que cuántos ya sermones vemos desde que comenzó aquí el jueves en la noche este sufrimiento, esta humillación de Jesús, y vamos a seguir. Esta es una porción extensa. ¿Por qué? Porque es algo clave, podríamos decir, la pasión de Cristo, el sufrimiento del Hijo de Dios, porque fue por medio del sufrimiento del Hijo de Dios, fue por medio de su sangre, que hoy tú y yo somos llamados hijos de Dios, nos podemos llamar hermanos. Entonces es importante pensar en estas cosas, es importante pensar en la humillación, en la burla, en el sufrimiento de Cristo, porque Dios utilizó eso, ¿para qué? Para su gloria finalmente, para atraernos a Él. Y es aún más impresionante poder recordar las palabras de Jesús, que en algún momento en el Evangelio de Marcos, no tengo anotado aquí el capítulo, Él dijo que sus seguidores debían negarse a sí mismos y tomar su cruz. Podemos pensar ahora que Jesús está tomando su cruz, la está llevando allá para ser crucificado, y Jesús antes ya había dicho que aquellos que querían seguirlo debían negarse a sí mismos y tomar su cruz. La cruz es un símbolo de vergüenza, de humillación. Y bueno, para ser más explícito aún, los quiero llevar a Primera de Pedro 2, de los versículos 21 al 23. Primera de Pedro 2, del versículo 21 al 23. Primera de Pedro. Aquí lo están llamando. Ahí volvieron. Caímos. Qué humillación. Mira, estaba bien la cita, es que yo... Estaba en la cita, ¿Ya? sí. Sí, de hecho me comencé a demorar porque yo estaba en segunda de Pedro, entonces pensé que me había equivocado de cita, y no alcancé a decir nada, ¿verdad? Pero es Primera de Pedro. Estamos viendo cómo Dios salva por medio del sufrimiento de su Hijo. Estamos reflexionando acerca de la humillación, ¿verdad? De la burla, del sufrimiento de Cristo, de cómo Cristo nos manda a tomar su cruz, y de manera explícita el apóstol Pedro aquí, inspirado por el Espíritu Santo, mira lo que dice en Primera de Pedro 2, del 21 al 23. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son las pisadas de Cristo? Bueno, ahí Pedro se amplía un poco más, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuáles son las pisadas que hay que seguir aquí? Bueno, Pedro aquí detalla algunas cosas que hizo Jesús y dijo que no hizo pecado. Obviamente nosotros debemos aborrecer el pecado, ¿verdad? No se halló engaño en su boca. Pero ¿qué más? Jesús fue maldecido. Y Jesús padeció.
Y mis hermanos, les tengo una mala noticia quizás, de este lado de la eternidad, el sufrimiento es una garantía. Y lo más probable es que como seguidores de Cristo, como personas que están siguiendo sus pisadas, probablemente también tengamos que transitar esa vereda. Y es que el Señor se usa todo esto, usa el sufrimiento, usa incluso este mundo caído, ¿para qué? Para su bien, para trabajar en nuestro carácter, para que le podamos glorificar de mejor manera. Y ahí también nos lleva a la humillación de Cristo, el poder ver que en verdad, mi hermano, la humillación de Él no tiene comparación con cualquier cosa que nosotros podamos pasar. Quería terminar este segundo punto leyéndole una pequeña parte de una canción que habla acerca de esto. Y aquí el autor ponía: aunque me humilles, cantándole a Dios, aunque me humilles te adoraré, aunque quites todo de mí yo te alabaré, aunque herido yo esté, así te conoceré y cantaré a aquel que es todo para mí. Aunque me humilles te adoraré, aunque quites todo de mí yo te alabaré, aunque herido yo esté, así te conoceré y cantaré a aquel que es todo para mí. Es impresionante pensar que Jesús sabía que estaba en el plan del Padre todo lo que estaba aconteciendo, y aún sabiendo eso, Él glorifica a Dios. Él glorifica a Dios. Y esa es la manera en la que debe vivir un cristiano, sabiendo que finalmente Dios obra a través de eso, mis hermanos. El título del sermón del día de hoy era La humillación del rey. Y hemos visto cómo este rey en medio de su humillación enfrentó la vergüenza y cómo incluso en su humillación Él salva. El rey salva. Hermano, te hago una última vez la pregunta que he intentado traer hoy día, y es: ¿de qué manera vamos a responder este texto? ¿De qué manera lo que estamos viendo hoy cambia nuestra manera de pensar, de sentir, de vivir? ¿De qué manera respondemos a la humillación de Cristo? ¿De qué manera respondemos a su corona de espinas, que quizás puede ser un símbolo de esta burla que hemos visto hoy? En Génesis capítulo 13 nos narra la caída del hombre y las consecuencias obviamente de la caída del hombre. Y en Génesis 13 nos dice que Dios maldijo la tierra como consecuencia del pecado. Y Dios aseguró que de ahí en adelante la tierra iba a producir cardos y espinas. Y esta era una maldición, una consecuencia por causa del pecado. Justamente fue una corona de espinas la que Jesús llevó en su cabeza. Fue la maldición del pecado que Cristo llevó sobre su cuerpo. La siguiente frase no es mía, pero me gustó mucho. Dice: para que nosotros pudiésemos recibir la corona de vida, Cristo debía llevar la corona de espinas. Para que nosotros pudiésemos recibir la corona de vida, Cristo debía llevar esa corona de espinas humillante, esa vergüenza, esa burla, y finalmente en ese madero todos nuestros pecados. Mis hermanos, ¿cómo vamos a responder a esta tan grande salvación, a este Salvador glorioso, a este Rey de Reyes que fue humillado? Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, te has acercado a nosotros, tú, Señor, has tomado la iniciativa, Padre. Te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos reconocer quiénes somos delante tuyo, Señor. Somos personas, Señor, que simplemente son sostenidas por ti, Señor, que hoy podemos ser hijos tuyos porque tú has obrado, Señor, una salvación maravillosa. Tú has pagado, Señor, un precio infinito, Padre. Te agradecemos, Señor, porque sabemos, Señor, lo que merecíamos, Señor, y hoy gozamos, Señor, de maravillosas bendiciones espirituales. Hoy podemos venir delante de ti sin vergüenza. Podemos venir delante de ti de manera confiada, Señor, porque creemos que Cristo, Señor, pagó, Señor, lo que nosotros debíamos pagar. Él ya llevó, Señor, esa vergüenza, esa culpa, Señor, ese pecado. Padre, te agradecemos, Señor, porque hoy podemos conocerte, hoy podemos conocer estas verdades, Señor, y quizás, Señor, son verdades que se nos han repetido, Señor, toda la vida, Padre, pero lo necesitamos. Porque cuán bien hace a nuestra alma, Señor, el poder saber, Señor, quién es nuestro Rey, el poder saber, Señor, lo que el Rey hizo por nosotros, Padre. Nos llena de agradecimiento el corazón,
de alabanza, Señor. Nos dan ganas, Señor, de poder adorarte y de dedicar toda nuestra vida a ti, Padre, de poder seguir este camino que siguió el siervo, Padre, de transitar este camino, Señor, a pesar de lo que pueda ocurrir, con gozo, a transitar este camino en obediencia, así tal cual como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, confiando plenamente, Señor, en que tú obras todas las cosas para tu gloria. Y cómo no reconocer esto si tú usaste, Señor, el sufrimiento, Señor, para la mayor bendición que podamos imaginar nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso con nosotros y porque a pesar de que te fallamos a diario, hoy podemos, Señor, venir arrepentidos delante de ti y podemos seguir glorificando tu nombre. Padre, te pedimos que nos seas ayudando, Señor, a seguir comprendiendo estas verdades, Señor, porque son un mar, Señor, muy profundo para nosotros, Señor, que aunque nos podamos adentrar un poco, Señor, en un par de horas, Señor, nos faltaría toda la eternidad para poder comprender estas verdades, Padre. Te pido también que nos ayudes, Señor, a poder amar estas verdades, a realmente que sean un gozo en nuestro corazón, Señor. Y te pido finalmente, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a esto, a que si realmente creemos que tenemos un rey, Señor, que se humilló para que nosotros hoy podamos conocerte, para que hoy nosotros podamos servirte, Padre, ayúdanos, Señor, a servirte de esa manera, ayúdanos, Señor, a reflejar eso de manera fiel, Padre. Agradecemos este tiempo y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén. Amén.